Esta Erika llevaba tanto tiempo fuera de la vitrina que el polvo ya no estaba solamente en la figura, se había acumulado en la base, entre los pliegues y en zonas donde la brocha difícilmente podría llegar. La solución más rápida podría parecer bastante simple: mojarla, utilizar un producto más fuerte y frotar hasta que todo desaparece. Pero ahí es precisamente donde puedes terminar dañando la figura, una pieza delicada o el acabado que intentabas proteger. Así que hoy voy a mostrarte cómo limpié realmente estas figuras, qué herramientas utilicé, qué funcionó para retirar las manchas y sobre todo, en qué momento es mejor dejar de insistir. Bienvenidos a Ultimate Level Gaming, yo soy Ulises y hoy vamos a limpiar varias figuras reales de mi colección utilizando un proceso sencillo, paciente y lo menos agresivo posible. Estas figuras tienen algo en común: nunca estuvieron protegidas dentro de una vitrina. Aquí tenemos una Mitsuri oficial de Bandai, otra Mitsuri bootleg, St. Louis, Rem, Erika en escala 1:4 y otra figura bootleg con bastantes detalles pequeños. La mayoría son piezas económicas o no oficiales, que utilicé también para preparar el video de Bootleg vs Premium. Y precisamente por eso me pareció una buena forma de mostrar este proceso. No porque las figuras accesibles deban tratarse sin cuidado, sino porque prefería probar y documentar mi método con piezas que no me preocuparía tanto en arriesgar como una figura premium. Todas tenían polvo visible. Algunas también tenían pequeñas manchas y zonas difíciles de alcanzar, pero no todas necesitaban el mismo nivel de limpieza. Y ese es el primer punto importante. Antes de tocar una figura, hay que identificar qué problema estamos intentando resolver. En estas figuras encontré principalmente dos situaciones. La primera era el polvo superficial. Ese polvo todavía podría retirarse con una brocha suave sin necesidad de utilizar agua. La segunda eran manchas o acumulaciones que ya no se desprendían con la limpieza en seco, así que sí utilicé un hisopo ligeramente humedecido con agua y una cantidad pequeña de jabón neutro. La diferencia es importante porque no tiene sentido añadir humedad cuando una brocha puede resolver el problema. Cuanto menos intervengas una figura, menor será el riesgo de que afecte su pintura, sus piezas o su estabilidad. Y también hay que aceptar que algunas zonas no pueden quedar completamente perfectas. Por ejemplo, la Mitsuri Bootleg tiene elementos en el escenario de la base que dificultan llegar a ciertos espacios. Intentar forzar una herramienta adentro puede causar más daño que dejar una cantidad mínima de polvo escondido. Para esta limpieza utilicé herramientas bastante sencillas: una brocha suave para retirar el polvo superficial, paños de microfibra y otros trapos suaves, hisopos y algodón para zonas pequeñas, agua con jabón neutro para las manchas que no salieron en seco, guantes para no volver a dejar grasa o marcas sobre las figuras, y también tenía preparado un cepillo de dientes suave. Sin embargo, finalmente no utilicé el cepillo. Los hisopos fueron suficientes para retirar las manchas sin necesidad de más fricción. Y eso también es parte del proceso. Tener una herramienta disponible no significa que tengas que utilizarla. Si una opción menos agresiva funciona, no existe razón para avanzar hacia otra que ejerza más presión. Yo siempre comenzaría por el proceso más sencillo: retirar el polvo en seco. Ya la acumulación más evidente estaba sobre la base y los relieves. Utilicé la brocha con movimientos suaves, llevando el polvo hacia el exterior en lugar de empujar todavía más hacia adentro de las ranuras. No es necesario presionar con fuerza. El objetivo es que las cerdas levanten el polvo sin arrastrarse agresivamente contra la pintura. En superficies amplias, puedes avanzar con movimientos largos. En el rostro, el cabello, puntas, accesorios o zonas estrechas, conviene reducir la velocidad y controlar cada movimiento. También es importante observar en qué dirección se flexionan las piezas. Aunque ninguna de estas figuras tenía partes flojas o dañadas, una punta delgada puede romperse si la brocha o el paño se enganchan accidentalmente. Después de retirar el polvo, algunas manchas todavía seguían visibles. Para estas zonas utilicé un hisopo ligeramente humedecido con agua y jabón neutro. La palabra importante aquí es ligeramente. No empapé la figura ni apliqué el líquido directamente sobre ella. La intención era controlar exactamente dónde estaba colocando la humedad y utilizar solamente la necesaria para desprender la mancha. Trabajé poco a poco, revisando el hisopo y la superficie después de cada pasada. En estas figuras concretas, este método permitió retirar las manchas sin necesidad de utilizar algo más abrasivo. Después pasé un hisopo seco o un paño suave para retirar la humedad restante. Mi objetivo no era lavar toda la figura, era tratar únicamente las zonas donde la limpieza en seco ya no es suficiente. Este procedimiento funcionó para estas figuras de PVC, pero eso no significa que deba asumirse como un universal.
El material, la pintura y el acabado pueden variar entre fabricantes. Con una figura costosa o un acabado que no conozcas, conviene probar primero en una zona poco visible y revisar cualquier indicación del fabricante. Las zonas más complicadas fueron las que quedaban detrás de piezas, dentro de la base o entre elementos del escenario. Para acercarme utilicé hisopos y pequeñas cantidades de algodón, pero incluso con herramientas pequeñas existen lugares que simplemente no permiten trabajar con seguridad. Y aquí aparece una decisión que muchas veces ignoramos. ¿Vale la pena insistir? Si para alcanzar un poco de polvo necesitas doblar una pieza, introducir una herramienta con fuerza, o trabajar sin ver realmente lo que estás tocando, probablemente sea mejor detenerse. Una figura limpia no necesita quedar absolutamente perfecta para que el mantenimiento haya funcionado. Prefiero conservar una mínima cantidad de polvo en una zona escondida que romper una pieza intentando retirarla. Cuando fue posible, retiré bases o accesorios para limpiarlos por separado. Eso facilita llegar a ciertas superficies y evitar manipular toda la figura al mismo tiempo. Pero muchas de estas piezas estaban construidas prácticamente como una sola unidad. No intenté separar componentes que no estaban diseñados para desmontarse. Antes de retirar cualquier parte, conviene observar cómo está conectada y recordar su posición. Y si una pieza ofrece demasiada resistencia, no asumiría inmediatamente que debe salir. En figuras articuladas con partes intercambiables o accesorios muy pequeños, este punto requiere todavía más cuidado. En este video solamente estoy trabajando con figuras estáticas de PVC, así que no presentaría este procedimiento como una regla para resinas, figuras de tela u otros materiales que todavía no he limpiado en el canal. Hay varios errores que personalmente evitaría. El primero es comenzar directamente con agua cuando el polvo todavía puede salir con una brocha. El segundo es empapar la figura o dejar humedad acumulada entre las piezas. Y el tercero es frotar con demasiada fuerza para intentar retirar una mancha en una sola pasada. También evitaría productos abrasivos o limpiadores que no he probado aún sobre pintura de figuras. Y en mi caso, no utilizaría alcohol isopropílico para este tipo de limpiezas. Puede afectar ciertas pinturas o acabados y no considero que valga la pena arriesgar una figura cuando el agua, el jabón neutro y la paciencia ya resolvieron el problema en estas piezas. Esto no significa que agua y jabón neutro sean automáticamente seguros para cualquier figura. Significa que fue el método que utilicé en estas piezas específicas y que me funcionó sin detectar pérdida de pintura, brillo, color o estabilidad. Aunque utilicé principalmente figuras bootleg y accesibles, el principio general no cambia. Empieza con el método menos agresivo, una figura oficial no es inmune a daños, y una bootleg tampoco necesita tratarse sin cuidado. La diferencia es que una pieza cuya pintura o acabado desconozco, prefiero avanzar todavía más despacio. Y también muestran por qué no conviene asumir que todas las figuras reaccionarán igual, solamente porque representan al mismo personaje. El fabricante, el material, la pintura y la construcción pueden ser diferentes, por eso este video no intenta ofrecer una fórmula absoluta. Es el proceso que utilicé con estas figuras concretas y las precauciones que considero antes de tocar una pieza más importante. Y este fue el resultado. La diferencia más evidente está en Erika. La base recuperó mucho de su lectura y dejó de tener esa capa de polvo visible entre los relieves. En las demás figuras también desapareció la acumulación superficial y las manchas que podían tratarse de forma localizada. No intenté exagerar el resultado ni dejar cada espacio posible completamente limpio. El objetivo era que las figuras pudieran volver a verse bien sin someterlas a un proceso innecesariamente agresivo. Y al colocarlas juntas, la mejora es bastante clara. La limpieza no cambió las figuras, simplemente permitió volver a ver correctamente la pintura, las formas y los detalles que ya estaban ahí. Yo no tengo una rutina semanal o mensual para limpiar toda la colección. Las figuras que considero más importantes normalmente permanecen dentro de una vitrina, precisamente para reducir la acumulación de polvo y la necesidad de manipularlas constantemente. Si bien una vitrina no elimina por completo el mantenimiento, sí puede reducir bastante su exposición. También conviene evitar luz solar, calor excesivo, humedad, humo y lugares donde se acumule grasa. Antes de manipular una figura es mejor tener las manos limpias o utilizar guantes si vas a tocar muchas superficies. En lugar de esperar hasta que la suciedad requiera humedad y más trabajo, una revisión visual, una pasada ligera con brocha, pueden evitar que el polvo se acumule demasiado. No necesitas inventar una fecha exacta, la frecuencia depende de dónde esté la figura y de qué tan rápido se ensucie. La mejor señal
es simplemente observarla. Mi conclusión es bastante sencilla. La mejor limpieza no es la que utiliza más agua, más productos o más fuerza. Es la que retira únicamente la suciedad necesaria sin poner en riesgo a la figura. En estas piezas comienza con una brocha, trabajar las manchas de forma localizada y secar rápidamente fue más que suficiente. No necesité utilizar el cepillo, no sumergí ninguna figura y tampoco intenté forzar las zonas que no podían alcanzarse con seguridad. Estas eran figuras accesibles y, en su mayoría, bootleg. Eso me permitió documentar el proceso con menor preocupación antes de aplicarlo en una pieza más importante, pero incluso así, la paciencia fue la herramienta principal, porque el objetivo de limpiar una figura no es dejarla perfecta a cualquier costo, es poder seguir disfrutándola sin dañar aquello que intentabas cuidar. Ahora dime tú, ¿qué figura de tu colección necesita una limpieza desde hace tiempo? ¿Y qué método utilizas normalmente para retirar el polvo sin dañar las piezas? Te leo en comentarios. Estas figuras también aparecen en nuestra comparación entre bootleg y premium, donde revisamos qué cambia realmente entre una figura oficial y una copia accesible. Puedes encontrar ese video en el canal. Si esta guía te fue útil, deja tu like, suscríbete y sigue aquí en Ultimate Level Gaming. Nos vemos en el próximo video.